escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento. A los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida. La libertad verdadera. La conciencia de quién eres. Un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Bendiciones, queridos todos. Bienvenidos a su magazine informativo Vive Consciente, con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para el equipo de trabajo de magazine informativo Vive Consciente, Último Minuto Cúcuta y Noti Día. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos cibernautas y audioescuchas. Ayer hicimos un homenaje a los policías a esos jovencitos, porque todavía eran muy jóvenes, que fueron víctimas de la FARC. Y bueno, realmente era un homenaje para todas estas policías que se han ido del planeta defendiendo a Colombia. Y hoy no es un homenaje, pero sí vamos a trabajar acerca del COVID. Pero antes de entrar en materia, quiero contarles que ya viene la 14ª versión del Salón del Agua. Ya viene. Pronto vamos a estar hablando de ellos. Y entremos en materia. Nuevo récord de COVID-19 en el mundo. Más de 893,000 casos en 24 horas en el mundo. La mayor cifra de contagio hasta el momento había sido el 8 de enero, cuando el mundo sumó 819,009 casos. Más de 893,000 casos de coronavirus fueron registrados en todo el mundo en 24 horas, una cifra diaria de infecciones inéditas desde la irrupción de la pandemia y que se debe sobre todo al aumento de contagio en India, según un recuento de las noticias. Más de un tercio de estos casos se registraron en la India, queridos. Se contabilizan 332,730 nuevos contagios en la India, la mayor cifra de contagio hasta el momento. Por favor, seamos conscientes de esta situación tan dolorosa, tan compleja, tan triste, tan peligrosa y todo. Sí, el COVID está ahí, sí, claro. No fueron ustedes los que crearon el COVID, no fui yo la que creé el COVID. Nosotros no somos los culpables, pero nosotros somos corresponsables y somos corresponsables porque no hacemos uso de las tareas que nos dejan para protegernos, no hacemos uso de las herramientas que tenemos para protegernos. Mire en ese video que les voy a compartir a ustedes, queridos, mire ese dolor, esa tristeza, tanto para las personas que están adentro muriéndose en una UCI, como los parientes, los amigos que están afuera. Miremos esto. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Punto Final.
Hay algo muy doloroso en todo el tema de la pandemia. No solamente estamos a punto de cumplir un año, sino que hemos tenido permanentemente vínculos con personas que han entrado a los hospitales, han llegado a las unidades de cuidados intensivos. Y una de las cosas más dolorosas, una de las cosas que nos genera temor, nos genera miedo, tiene que ver con estar en esa situación de un familiar muy cercano dentro de unidad de cuidados intensivos y que lamentablemente esté por perder la vida, porque eso es lo que ocurre con un porcentaje enorme. Precisamente hay un grupo de psicólogas en el Hospital de Villa El Salvador que prepara el momento, un momento doloroso, el último adiós, este vínculo que es necesario para cuando parte esa persona, tu ser más querido, que no esté solo, que escuche tu voz y que le des la posibilidad de partir en la tranquilidad. Eso ocurre, precisamente, es un reportaje de Jorge Det que vamos a compartir, pero por supuesto, vamos a presentar el reportaje, pero más adelante vamos a hablar de toda esta situación que se ha generado con el tema de la vacuna. Pero vamos primero con ella. Aquí en mi mano tengo una lista de pacientes que no están respondiendo al tratamiento, que están con una evolución desfavorable, que tienen grandes posibilidades de partida. ¿Me puede escuchar? Queríamos hacer una videollamada con su familia, ¿está bien? Señor Wilfredo, me he comunicado con su familia, con sus hermanos. Hola, mamá. Jesús, acuérdate, ¿estás bien? Te quiero muchísimo. Sé que saldrás victoriosa porque Dios te quiere dar más vida para que compartamos como familia. Ora bastante, mamá. Ora a Dios. Arrodíllate. Los quiero mucho a todos. Papita, no quieres que puedo venir aquí. Papito, mira, escúchame. Quiero decirte que no creas que estás solo porque acá estoy pendiente de todo, papito, de todo. Estoy averiguando todo, llamando todo. Amor, nunca olvides que te amo, sí. Siempre estás aquí en mi corazón. ¿Sí? En esta visita intentamos explorar cómo la vida y la muerte se pueden entrelazar al interior de una sala COVID. Este informe refleja el trabajo de un grupo de profesionales que con todo respeto nos permite ser parte de su admirable labor. Y nos será casi imposible poder dar soporte emocional a todas las familias. Entonces creamos un plan dirigido y concentrado justamente a pacientes cuya evolución o pronóstico es reservado. Ante tanto dolor dijimos tenemos que hacer algo. Tenemos que permitirles a estas familias el tener contacto y despedirse de sus familiares. Les dicen las heraldas del último adiós. Son psicólogas y psiquiatras que conforman el equipo de salud mental del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Desde hace algunos meses, estas profesionales se han convertido en una especie de mensajeras compasivas que acompañan a aquellos pacientes cuyo pronóstico es reservado. Si toca partir porque no estás respondiendo al tratamiento, importa también cómo partes. Importa partir acompañado. Te agradecemos muchísimo que sean parte de nuestra familia, nos hayas alegrado con tu forma de ser. Todos los días este equipo de salud mental recibe un reporte médico de aquellos pacientes críticos con pronóstico negativo. El primer paso es llamar a las familias para ofrecerles la posibilidad de escribir una carta dirigida a sus pacientes y leerla a través de una videollamada antes de que la enfermedad siga avanzando. ¿Qué tal, señor Víctor? Soy del equipo de salud mental. Le llamaba para que me dictara su carta. Sí, le voy dictando. A ver. Dice, hola, mami. ¿Sabes? Doy gracias por ser mi mamá. Doctor, ¿qué va a hacer ahora con esta carta? Bueno, esta carta es la carta que los propios familiares le van a leer al paciente
y como ya cumple con el requisito importante que es el brindar afecto, agradecimiento, entonces ya se le está programando y se le indica que está pues en lista para que la intervención se dé en el turno de la tarde. Cuando comenzó la pandemia empezamos a evaluar cuál era la necesidad en esta situación que veníamos viviendo y notábamos que muchas familias pues veían partir a sus familiares pero sin tener ese contacto, y entonces evaluamos y estas familias podrían presentar duelos complejos. Luego de cubrirse completamente con los implementos de bioseguridad, el equipo de salud mental asume la difícil tarea de establecer conexión entre un paciente crítico y su familia. Diariamente se hacen más de 10 videollamadas de despedida. Me dijo, me gustaría que mamá, pues de hecho sepa que nosotros estamos muy pendientes de ella, que de hecho no estamos ahí porque los protocolos no nos permiten eso. Y yo les voy a saber que en la tienda hay 2.000 soles que lo uso y se pague la luz y que ore por mí. Esta mujer de 48 años ha tenido la oportunidad de escuchar a sus hijos y sus hijos han podido decirle a su madre cuánto la quieren. Espérate, aliméntate bien. No. Mientras más estés tranquila vas a estar mejor. Cuando estás más tranquila te vas a recuperar lo más pronto posible. No te preocupes. Ahora incluso se está viendo que existen familias que no solamente pierden un familiar, pierden 2, 3 familiares, y entonces esto es sumamente doloroso para las personas que se quedan. Entonces lo que evita esta intervención es los duelos patológicos y que progresen a trastornos mentales a futuro. Este hombre tiene apenas 40 años, pero la enfermedad ha comprometido el 95% de los pulmones. Él ha preferido no realizar videollamadas. Le cuenta a la psicóloga que no permitirá que sus hermanos lo vean en ese estado y que solo quiere escucharlos. Lo hacemos por llamada, no se preocupe, no va a ser por videollamada. Sí, claro que le doy agua. Cuando el paciente no quiere acceder a la videollamada, nosotros nos ponemos en comunicación con la familia y le indicamos eso y se respeta la posición del paciente. En otras circunstancias, estos pacientes estarían conectados a un ventilador mecánico. Sin embargo, la historia ya es conocida. Ellos son algunos de los 100 pacientes que esta semana estaban en la lista de espera. Lamentablemente, las 77 camas en la unidad de cuidados intensivos de este hospital están ocupadas. Papito, mira, escúchame. Quiero decirte que desde que te he dejado aún sigo acá fuera del hospital, no te voy a dejar, no me voy a ir a ningún lado sin ti. Necesito que salgas de ahí caminando, salgas sano, necesito que salgas de ahí, por favor. Este hombre de 53 años llegó al hospital con 77 de saturación. Gracias al equipo de salud mental pudo escuchar a su hija, quien aguarda por él en una carpa en los exteriores del hospital. Ahorita no me importa nada, no me importa el sol, no me importa el frío, eso es lo último que yo pienso. Yo solo quiero que mi papá salga de ahí, por eso sigo acá. Y no me voy a ir de acá sin mi papá, yo no puedo. ¿Qué hago yo sin mi papá? No me importa si no tengo platos, no tengo casa, yo después trabajando lo recupero. Si me das a elegir entre tú y la riqueza. Lamentablemente, 24 horas después, los médicos llamaron a la joven para comunicarle que esa había sido la última conversación con su padre. El paciente no soportó la espera. Me quedo contigo. Él estaba bien, mi papá es joven incluso, tiene 53 años. ¿Cómo me van a decir que has muerto? Si yo estoy hablando con él, ¿cómo me van a decir así de la nada? Yo pienso que a mi papá le han desconectado su oxígeno. Me quedo contigo. Esto que me planteas es muy real. Justo ahora en la mañana un familiar me decía, entonces si está evolucionando de esa forma, quiere decir que lo van a desconectar. Y algo que le digo y que es muy real es que eso no pasaría en ningún hospital. O sea, vamos a cubrir la necesidad del paciente hasta el último momento. Él es mi todo. Él es mi papá. Su nombre es Rolando Rojas Machuca. Tenía 61 años, recién cumplidos, cuando esta enfermedad tocó nuestra casa, nuestra familia.
Te amo, te extrañamos. Ya pronto vamos a estar todos juntos. Te amo con todas mis fuerzas. Cuando ya ella me llama y me dice, señora, su papito está con pronóstico reservado, usted sabe la situación, pero nosotros queremos brindarle la oportunidad para que usted pueda comunicarse con su papá. Para nosotros fue una bendición. Verlo a mi papá fue una alegría. Ha pasado casi un mes desde que la enfermera Leslie Rojas perdió a su padre. A través de su historia entendimos la importancia de ese último mensaje. El dolor va a estar, pero te quedas con un recuerdo que te reconforta. El haberle dicho a tu familiar lo que sentías y qué es lo que querías. Los profesionales de la salud mental nos cuentan que este es el único hospital del país en donde se desarrolla este tipo de servicios. Nos comparten que esta especie de duelo anticipado se practica generalmente en pacientes oncológicos con diagnósticos terminales. Hoy ha sido adaptado a enfermos gravemente afectados por la pandemia. Hay pacientes que me dicen, yo me doy cuenta que no estoy respondiendo al tratamiento. Yo ya viví y el regalo que me diste ahora de poder tener contacto con mi familia me lo voy a llevar. ¿Qué puedo hacer por usted? Lo único que te pido es, no quiero sufrir. Entonces yo le digo, voy a cubrir esa necesidad con los médicos, voy a coordinarlo. Y hay tratamiento paliativo para eso. El paciente tiene derecho a partir dignamente. Cuando salga de esta iré corriendo a buscarte. Algunos vivirán con la pena de no haberse despedido de sus familiares enfermos, pero habrán otros que se quedarán con el recuerdo de un último mensaje, de un último adiós. Queda, sin embargo, para todos, la esperanza de un reencuentro, algún día, más allá de esta vida. Recuerden siempre esto, que los familiares no dejan de ser, dejan de estar, dejan de acompañarnos, pero jamás van a dejar de ser. Ellos se quedan aquí con nosotros, en cada cosa que ustedes quieran que estén. Cuando salga de esta iré corriendo a aplaudirte, sonreiré, le daré las gracias a quien me cuide, ya nadie se atreverá a burlar lo importante. Trabajo durísimo de este grupo de psicólogos, pero en realidad en una situación de esta naturaleza tan triste, tan dolorosa, tan impactante, el tener la posibilidad de despedirse de sus seres queridos, sea cual fuere la forma, es, francamente hay que decirlo, una especie de privilegio de decirle a esa persona cuánto la quiere y cuánto está con ella en un momento tan determinante cuando la posibilidad de la partida es inminente. Una situación que evidentemente tiene que ver con la esencia del ser humano. Pero vamos a otros temas en punto. Queridos, conmovedor esta historia, conmovedor este video, realmente queda uno así como perplejo y casi todos hemos tenido esa experiencia. Los pacientes, de los amigos, de los parientes que han muerto de COVID-19 y hemos tenido que apoyar a sus familias y a nuestros parientes que afuera están sufriendo porque no saben qué está pasando con esa persona amada, no se sabe cómo está y como ahora todos hemos leído, investigado mucho acerca de la muerte, entonces el saber que la persona en ese momento que se va a ir de planeta Tierra, lo que más necesita es poder hablar con los que ama, poderle decir a todos que los ama, ¿no? De pronto disculparse o pedir un perdón o solo decir eso, que los ama y que estén tranquilos, que no sufran, que lo dejen partir tranquilo. Todos en este tema de la pandemia, en el mundo entero, hemos vivido esas experiencias, hemos tenido los parientes, los amigos, y han sido momentos muy, muy dolorosos, pero que se pueden evitar. Y la única forma de evitarlo es cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Yo he querido hacer este programa porque me parece, pues, decir que el colmo, o sea, el colmo de la estupidez de la humanidad, que lleguemos a un tercer pico,
que hemos tenido que pasar, llegar a así y que Bogotá esté como está, Barranquilla, Cali, Medellín. Que tengamos que saber que hay personas que no han podido encontrar un espacio en una UCI en Bogotá y que las han trasladado para Cúcuta. Y entonces se queda uno pensando, uy, pero ocupan los espacios de Cúcuta, ¿qué pasa si aquí nos complicamos? Es delicada la situación que nos está pasando, mis queridos. El ser humano es muy frágil, ¿no? Aquí es cuando yo me pregunto, ¿y qué pasa con el ego? La soberbia, la prepotencia, los orgullos, ¿no? Si al final solo somos almas viviendo una experiencia físico-material y de ese cuerpo que es una máquina perfecta, pero también es solo un costal de materia y pus. Putefacto, fácil de contagiarse, de enfermarse, de deteriorarse y hacer pasar al alma, que es lo que realmente somos, por experiencias poco fáciles. En medio de todas estas cosas dolorosas, a veces también encuentra uno noticias hermosas, ¿no? Hemos sabido siempre que México tiene problemas migratorios con Estados Unidos y Estados Unidos muchas veces le ha cerrado las puertas a los migrantes mexicanos, muchas veces por supervivencia, por, bueno, todos esos conflictos que se presentan con los migrantes, como lo que nosotros tenemos acá con nuestros hermanos venezolanos. Lo mismo ha pasado muchas veces en México y una parte de norteamericanos quieren que limiten la entrada de mexicanos a Estados Unidos y otra parte de norteamericanos no. Pero con el tema de la pandemia, México, los mexicanos se han ido a vacunar a Estados Unidos. México ha aplicado poco más de 15.500 millones de dosis, una cifra mucho menor a los 200 millones de vacunas inyectadas en los Estados Unidos. La velocidad con la que se está inmunizando en Estados Unidos ha provocado que mexicanos viajen al país vecino para inocularse contra el COVID-19 y así adelantarse al propio plan nacional que está terminando de vacunar hasta ahora a los mayores de 60 años. Uno dice, hasta ahora está terminando México de vacunar a los mayores de 60 años. Aquí en Colombia no hemos empezado a vacunar a los mayores de 60 años. En Cúcuta, concretamente, norte de Santander, no hemos empezado a vacunar a los mayores de 60 años. Estamos vacunando a los de 60, 65. Los de 65 hacia adelante. México suma al momento más de 2.3 millones de contagios y cerca de 215.000 muertos, siendo el tercer país del mundo por números absolutos de decesos después de Estados Unidos y Brasil. Y por supuesto después de India. Pero la nación ha aplicado poco más de 15.5 millones de dosis, una cifra mucho menor de los 200 millones de estadounidenses inyectados hasta el momento. Aunque es muy difícil de cuantificar, hay un claro flujo de mexicanos que viajan al sur de los Estados Unidos a vacunarse contra COVID-19, especialmente desde Texas, Arizona, Luisiana. Iniciaron la inmunización sin restricciones ni el registro de estado migratorio de los pacientes. Ahí es donde les digo que a veces pasan cosas, en todo este caos que hay, pasan cosas muy lindas, ¿no? Bueno, el gobierno norteamericano es muy estricto con el tema de los migrantes y tienen toda la razón. Y sin embargo, ante esta situación, solamente llegan y los vacunan sin ningún otro situación que recurrir, ¿no? Sino simplemente así. Hay un país muy querido para mí, que es India, por las enseñanzas sagradas, por muchos afectos que viven allí, por el conocimiento del que yo me he beneficiado, por la danza, por las deidades, por la historia, sobre todo por la historia espiritual de India. Pero está en graves problemas India. India registra un nuevo récord de contagio de COVID-19 con 300
30.000 casos en las últimas 24 horas. El país ha registrado casi 4 millones de casos en los que va de este mes de abril, y los hospitales de la capital de Nueva Delhi reiteran los llamados de socorro para que los suministren más oxígeno. Imagínense ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas, que India es uno de los grandes fabricantes de oxígeno y se están quedando sin oxígeno. India registró otro récord diario de contagios por COVID-19 en las últimas 24 horas. Se contabilizan 330.000 nuevos casos de COVID-19 y 2.000 decesos. India, cuyo vistoso sistema de salud infrafinanciado desde hace años, adolece de una falta de medicamentos y de oxígeno medicinal, de acuerdo a lo reseñado. El país ha registrado casi 4 millones de casos en lo que va del mes, y los hospitales de la capital, de las capitales, están en SOS. SOS, menos de una hora de abastecimiento de oxígeno en el Max Exar Hospital y en el Max Hospital Saket. Esperamos nuevas provisiones, dicen los médicos. India ha reportado más de 16 millones de casos de COVID-19 y 187.000 decesos, aunque en proporción a su población, 1.300 millones de personas, el balance continúa siendo inferior al de otros muchos países. Por ejemplo, Brasil, 212 millones de habitantes, y ha reportado 383.502 fallecidos, es decir, el doble que India. En términos absolutos, el país que más fallecidos de COVID-19 ha tenido es Estados Unidos, con 571.091 decesos. La aparición de la nueva variante en India representa otra amenaza. Y también países como Canadá, Francia, Emiratos Árabes Unidos endurecieron sus controles a los viajeros de India, incluso suspendieron sus conexiones aéreas con estos países. Alemania incluye a India en la zona de alto riesgo de viajes por variante del COVID-19. A partir de este domingo, solo los ciudadanos de nacionalidad alemana podrán viajar de India a Alemania. Es decir, solo los alemanes que estén en India pueden ir a Alemania. Ellos rescatan sus nacionales. De resto no. Alemania reducirá drásticamente el tráfico de viajeros con India, clasificada a partir del domingo en zona de alto riesgo debido a una nueva variante de coronavirus. La nueva mutación del virus descubierta en India nos preocupa mucho. Para no poner en peligro nuestra campaña de vacunación, debemos reducir claramente el tráfico de viajeros con India, explica el ministerio, uno de los ministerios en Alemania. A partir de este domingo, los ciudadanos de nacionalidad alemana podrán venir a India. De India podrán venir a Alemania. Se espera que estas normas reduzcan el facto tráfico entre los dos países. Varios países como Canadá, Reino Unido, Kuwait han adoptado medidas similares para evitar que la pandemia se agrave debido a esa nueva variante que tiene India. Y vamos a ver un video de la situación por la que está pasando India. India padece una violenta ola de coronavirus, con récords de infectados cada día. Solo en lo que va de abril se han sumado 4 millones de casos nuevos, y el arcaico sistema de salud del segundo país más poblado del mundo sufre la falta de insumos y de financiación. Hace 2 días que estoy viendo que no hay camas disponibles. Si hay camas disponibles, entonces no hay oxígeno. Si hay oxígeno, entonces no hay ningún dispositivo de ventilación. Y si los tienen, entonces no se puede obtener Remdesivir porque no hay en el mercado. Y si llega a estar disponible, lo venden en el mercado negro a 15.000 o 30.000 rupias. Todo esto pasa hoy y debo decir que es un fracaso del gobierno. Muchos atribuyen este rebrote exponencial a la variante india, calificada de doble mutante, porque contiene 2 mutaciones preocupantes.
una que se asemeja a la de las variantes sudafricana y brasileña, sospechosa de volver la vacunación menos eficaz y de aumentar el riesgo de reinfección, y otra presente en una variante detectada en California, que podría provocar un aumento de la transmisión. Aunque en proporción a su población el balance continúa siendo menor al de muchos otros países, India podría haber pecado de optimismo prematuro. A principios de 2021, cuando la pandemia golpeaba a muchos países, los indios veían con alivio que el número de contagios diarios era de solamente 9,000, con lo que se pensó que el país quizás superaba la enfermedad. Estudios serológicos sugirieron que una fuerte proporción de la población presentaba anticuerpos y que India posiblemente había logrado la inmunidad colectiva. También se especuló con que la juventud de la población india y la gran exposición a otros agentes patógenos podrían haber aumentado su resistencia al virus. El gobierno central y los estatales autorizaron un retorno a la vida casi normal. Especialistas estiman ahora que las manifestaciones, mítines políticos y festivales religiosos, con hasta 25 millones de peregrinos, contribuyeron al rebrote epidémico. Los expertos denuncian además que las autoridades no aprovecharon los momentos de reflujo para reforzar el sistema sanitario y crear reservas de insumos. Además, en un impulso de generosidad y de diplomacia de las vacunas, India exportó decenas de millones de dosis de AstraZeneca fabricadas en su territorio. El país ha administrado más de 130 millones de vacunas en una población de más de 1.300 millones de habitantes. Mire, queridos, eso que le está pasando a India se ve también en este país, se ve también nosotros, ¿no? Muchos grupos religiosos y filosóficos dicen no, solo con orar, eso no hay que vacunarnos, eso estamos con Dios y eso nada nos va a pasar, ¿no? Esos festivales religiosos donde pensar que por entrar al río Ganges, que sí es un río sagrado, pero entrar al río Ganges, las celebraciones son millares de feligreses que se meten al río Ganges, y meterse todos esos feligreses al río Ganges y pensar que no se van a contaminar porque están en el río Ganges, porque el señor Krishna o el señor Buda o la deidad a la que ellos estén adorando va a impedir que se contaminen. Eso no funciona así, queridos, no funciona así. Eso no funciona así. No podemos hacer ese tipo de cosas y lamentablemente en Colombia también pasa eso, ¿no? Muchos grupos religiosos y filosóficos dicen, no, eso con Dios, eso con el Santo Rosario, eso con las oraciones, eso con los ayunos, eso. Y no es así, queridos, no funciona así. Y también está para los que todavía estas son las horas y dicen que el COVID-19 no existe, que eso es un invento de los Estados Unidos. No, hay mucha gente que es de una izquierda radical y dice eso. Entonces, por favor, la ciencia y la religión o filosofía van de la mano, nunca se han debido separar, tienen que ir de la mano. Pero tenemos que usar la inteligencia divina dentro de nosotros para comprender que por más que yo me meta en un río sagrado, si me voy a meter con otros millones de personas, pues voy a tener un problema de COVID-19, canceladísimo. De verdad que impresiona cuando uno lee todas estas cosas y se informa de todas estas situaciones que están pasando en India, y uno dice, oiga, pero a estas alturas de la vida, ¿cómo hay un colectivo que puede estar pensando de esa forma? Y es muy importante la oración, la meditación, es muy importante las conexiones sagradas, por supuesto. Y yo científicamente sé que la oración y la meditación afectan las estructuras celulares y podemos recuperar nuestra salud. Pero esos son los casos individuales, trabajando individualmente, por acciones de cada persona, por las acciones mentales, emocionales, sentimentales, afectivas, comportamentales de cada persona, por los vínculos
sagrados que cada persona ha desarrollado con la divinidad como la entienda, pero no por los colectivos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. En Colombia, bueno, y así como está India, pues hay otros países que están igual, pero hablemos de nuestra querida Colombia. ¿Cómo estamos aquí en Colombia? Mire, la curva del coronavirus en Colombia, hoy 24 de abril, está grave, muy grave. La pandemia del COVID-19 sigue en alza en Colombia y este sábado se informó que 19.925 nuevos casos. Y eso, los casos que no conocemos todavía porque la gente no se han hecho las pruebas, ¿no? El país vive el momento más complicado de la pandemia y yo quiero acompañar acompañar el COVID-19 en Colombia, quiero acompañarlo con la historia del COVID-19 en Ecuador y en Bolivia. Recordemos que hace un año las personas que tenemos parientes en el Ecuador, amigos en el Ecuador, personas cercanas en Ecuador, pasamos situaciones dolorosas, así como lo que estábamos viendo en algún momento con esos pacientes, con las personas que el pariente está dentro de la clínica grave y el paciente en la clínica y el pariente afuera, ¿no? Y no se sabe qué está pasando, ¿no? Así nos pasó con Ecuador, ¿no? Quienes tenemos amigos, parientes en Ecuador, y era que en Ecuador no era una especulación, estaban sacando los cadáveres ahí, los dejaban afuera en la esquina, no había nada más que hacer. No había nada más que hacer con eso. Y hubieron muchísimos casos de personas que duraron días con cadáveres que murieron por el COVID-19 dentro de las casas, ¿no? Y lo mismo ha pasado con Bolivia. Y eso no está lejos, eso no está allá en la China, ¿no? Donde empezó el COVID-19. Eso es aquí, los vecinos de nosotros. Ojo con eso, queridos. Vamos a hablar de Colombia, pero mirando esos videos de la historia dolorosa que ha tenido que vivir Ecuador y que ha tenido que vivir Bolivia con el COVID-19. Colombia vive el momento más complicado, el más peligroso. En los últimos días los casos han aumentado considerablemente y varias ciudades se encuentran en alerta roja en el sistema hospitalario. En el más reciente reporte del Ministerio de Salud y Protección Social ha llegado un total de 2.740.544 a lo largo de toda la pandemia. También se informó que 420 nuevos muertos han alcanzado, para alcanzar la cifra total de 70.446 muertos en un poquito más de un año. Queridos, les voy a volver a repetir la cifra. 70.446 muertos en más un año larguito de la pandemia. Las personas recuperadas del coronavirus han sido 2.555.619 y en este momento hay 105.254 casos activos distribuidos en los 32 departamentos del territorio colombiano. El Plan Nacional de Vacunación avanza de manera lenta y eso también ha complicado toda la distribución de los casos de coronavirus en Colombia. Las regiones con más contagios en Colombia: Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Cundinamarca. La capital de Colombia, Bogotá, llega a 758.895 casos. Este viernes llegó a esa cifra. Es la más alta de que se inició la pandemia. Los 4 departamentos con menos COVID positivo son Guaviare, Bichada, Guainía y Vaupés. Ciudades como Barranquilla, Santa Marta, Manizales y Medellín están bajo especial cuidado por sus altos índices de contagio en los últimos días. Grave. Y todavía vemos gente en la calle sin tapabocas. Y todavía en Cúcuta vemos muchísima gente por la avenida Séptima, la avenida Octava, la avenida Novena, la avenida Décima, la avenida Quinta, la avenida Cuarta, la calle 10,
la calle 11, la calle 12, la calle 9, la 8, la 7, la 6, hasta llegar al terminal. Tumultos de gente, apiñados, como si no estuviese pasando nada. Y todavía llegamos a los supermercados y no guardamos el distanciamiento, ¿no? Y entonces el que está detrás se nos pega y le decimos, por favor, señor, guarde el distanciamiento social, dama, por favor, guarde el distanciamiento social, y se enojan. Y los empleados del supermercado no tienen la capacidad de exigirle al cliente que por favor se ponga el tapabocas y que guarde distanciamiento social, porque es por la salud de ellos, es por protegerse ellos, porque esos empleados tienen familia, tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos, tienen pareja, y se están ahí en riesgo, ¿no? Y hay gente que es muy necia, casi que les habla ahí sin tapabocas y les habla encima a los cajeros de los supermercados, pero también es una falta del supermercado que tiene que sacar a ese cliente y no tiene por qué atender a ese cliente. Un cliente que hace esas cosas no tiene el supermercado por qué atenderlo. Y lo más grave, a veces entra uno a un supermercado o a un mini supermercado en un barrio y el dueño del supermercado o mini supermercado, no en los supermercados grandes, no se presenta eso, pero en los mini mercaditos de los barrios sí se presenta eso. Y el que está adentro despachando no tiene correctamente puesto el tapabocas o lo tiene puesto y cuando nos va a hacer una pregunta se baja el tapabocas para hablar. Porque hay muchas personas que todavía están haciendo eso. Van a hablar y se bajan el tapabocas y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si 3 personas, 4 personas van a un restaurante y no son del mismo grupo, es decir, no viven en su casa ellos 4, no pueden decir, no, es que nosotros tenemos 40, como que días me encontré con unos amigos y ahí grandes compadres, ¿no? En un restaurante. Aquí en Los Cabos, los restaurantes que están, las mesitas afuera. Y yo los vi y ellos, hola Esperancita, y yo, hola. Y cuando me quedo mirándolos así como tan cerca y todo eso, y me regresé. Le dije, oiga, queridos, ¿ustedes qué les pasa? Están de pelea con sus esposas, con su familia, con la humanidad. ¿Por qué? Pues, ¿cómo que por qué? ¿Ustedes por qué andan así todos apelluzcados, todos ahí juntos con los tapabocas de collares? Ah, no, pues es que nosotros 40 años andando juntos. Le dije, ajá, pero no están trabajando en la misma empresa, ni están viviendo en la misma casa. Ustedes no pueden estar haciendo eso, ¿no? Claro, se disculpan, se ponen tapabocas, pero uno sabe que cuando yo haya caminado una cuadra, ellos vuelven a hacer lo mismo. Porque en su mundo interno, en el centro de su inteligencia, no han entendido esto. No lo han entendido. Mire, mis queridos, la situación está supremamente delicada. Se enojan porque no pueden ir a la discoteca los fines de semana, porque hay unas restricciones en el área, digamos, de la parte social, de la parte de diversión. Claro, grave para el dueño de la discoteca y todo, porque sabemos el tema de la economía, porque todos estamos pasando por unas situaciones económicas poco fáciles. Pero tras de que tenemos una situación económica poco fácil y encima nos vamos a poner con la salud peor de lo que está. Y no vamos a poder salir de este COVID para poder rehabilitarnos económicamente, porque hay que hablar con esos términos. Tenemos que buscar una rehabilitación económica para todos. Pero no vamos a salir de esto si simplemente cada cual quiere vivir en la anarquía y salirse a la calle a hacer lo que quieran hacer sin conservar los protocolos de bioseguridad. Ojo, mis queridos. Vamos a escuchar a nuestros amigos de Aguas Capital y ya regresamos, queridos. Sorteos millonarios. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Adriana Mantilla, soy una de las feliz ganadoras de los premios que dan Aguas Capital por estar al día en el pago. Los invito a inscribirse en la página, a no perderse todos los días de las veladas en la noche, a las 7 de la noche. Felizmente ganador. Sorteos millonarios. Mire, queridos, en el marco del seguimiento e inspección y vigilancia y control
que se viene realizando en el proceso de vacunación del COVID-19 en el norte de Santander por parte del Instituto Departamental de Salud y la Secretaría de Salud de Cúcuta, se logró evidenciar algunos hallazgos que son realmente preocupantes, diría yo, preocupantes. Hay unas vacunas que se perdieron porque no pudieron conservar la línea de frío. De todas maneras se vacunaron las personas así, dice que no hay daño, no enferma, no pasa nada, pero toca volverlas a vacunar. Y sigo diciendo que el proceso de vacunación en el norte de Santander es supremamente lento. Usted, mi querido oyente, mi querido señor Nauta, mañana hay brigadas de vacunación en diferentes partes para vacunar a las personas que están en el rango de los 65 años hacia arriba. Pero hay que movernos a salir a vacunarnos y a exigirle todos al gobierno departamental y municipal que empiecen a vacunar a los de 60 años. Porque entonces va a llegar diciembre y vamos a estar vacunando por allá a los de 40 años, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los jóvenes? Ojo con eso, queridos. Realmente hay que ponernos las pilas. También la semana pasada hicimos un programa donde estuvimos hablando de la situación que pasa, que la gente tiene una cita para la vacuna y no llega. Pero entonces también, y de hecho lo vi con un pariente, y era que aparecen en dos partes, ¿no? El pariente apareció en una IPS en el centro de Cúcuta, apareció en otra IPS, apareció en dos lugares, ¿no? Entonces él fue y se vacunó en el que él quiso, en el que él le pareció, y entonces en el otro todavía haciendo, ellos creándole el espacio, y de todas formas terminaron llamándolo a él a su casa, y pues el señor informó que ya se había vacunado. Hay que ponerle orden a todo esto, querido. Y el que le llegó su turno para irse a vacunar, aprovéchelo. ¿Qué necesitamos hacer el rebaño? De eso no explico hoy porque ya hemos explicado montones de veces qué es el rebaño y por qué toca vacunarnos muchísimas personas. Vamos a escuchar lo que el gobernador del norte de Santander, la Secretaría de Salud Municipal, el secretario de Salud Departamental, nos explicaron a nosotros los periodistas en el día de ayer. Vamos a ponerlos a ellos para que sea, como yo digo, etimológico, la información concreta, directa y no interpretada. Vamos a presentar un saludo especial a todos los nortesantanderianos. Hemos convocado este escenario para poder informar a la ciudadanía. Primero, presentar un saludo al señor Procurador Regional, doctor Libaldo Álvarez, agradecerle por su presencia, al doctor Héctor Fabián Parra, gerente departamental de la Contraloría General de la República, al doctor Carlos Martínez, director del Instituto Departamental de Salud, a la doctora Rosa Emilda Vargas, secretaria de Salud de Cúcuta, a la doctora Liliana Mendoza, enlace territorial del Ministerio de Salud, a Astrid Urbina, coordinadora del Plan Ampliado de Inmunización de la ciudad de Cúcuta, a David Fajardo, asesor en salud. El día de hoy hemos querido comunicarnos con usted para poner en conocimiento una situación presentada a raíz del seguimiento que se debe hacer en el plan de vacunación que se desarrolla en el departamento norte de Santander. Tomando en consideración precisamente lo dispuesto en el decreto 109, expedido en el presente año por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, en el que se adopta el Plan Nacional de Vacunación y se establecen las responsabilidades para la implementación, operación, seguimiento del Plan Nacional de Vacunación. Entre otras, nos corresponde la garantía de la contratación del talento humano, la incorporación de los sistemas de inventario, realizar un seguimiento permanente a los biológicos que recibimos por parte del Gobierno Nacional, un seguimiento al movimiento de insumos y de biológicos que están siendo entregados, y realizar un seguimiento a los reportes, pérdidas de cadena de frío y tomar las medidas correctivas en cada caso.
realizar en el marco de las competencias el seguimiento al cumplimiento del Plan Nacional de Vacunación. En tal sentido, se realiza un proceso de auditoría en articulación con la Secretaría de Salud del municipio de Cúcuta a todas las IPS vacunadoras para garantizar la calidad en la aplicación de los biológicos y el cumplimiento en los procesos de priorización según el Plan Nacional de Vacunación, de acuerdo a las fases y las etapas que han sido señaladas en el mismo. De acuerdo a esto, se activa un plan de crisis que, dispuesto en casos de encontrar situaciones de alerta en el proceso de coordinación de urgencia, una visita de supervisión a la IPS Norvital. Y por eso hemos querido que el señor Procurador y el señor Contralor nos acompañen para que sean ellos precisamente los receptores de esta información y conforme con el numeral 2017, en el marco de la realización del seguimiento permanente, se puedan adelantar las investigaciones y los procesos de carácter disciplinario y fiscal que se consideren y sean pertinentes. La supervisión a la IPS Norvital, sede de atención primaria, el día 22 de abril del año 2021, ya que no corresponden a los informes solicitados con datos coherentes ajustados a la realidad, y se encontraron en la visita los siguientes hallazgos que voy a enunciar, y ahora el director del Instituto Departamental de Salud y seguramente la Secretaria de Salud Municipal podrán entrar en detalle. Producto de esta visita se encontró incoherencia en la información reportada y la soportada en la visita de verificación, datos de PAI-Web e información de datos diarios reportados por la IPS no corresponden a los consentimientos informados revisados de manera física, tachones y enmendadura en los documentos. Frascos de vacunas desechadas con remanente de biológico, lo que corresponde a dosis o partes de dosis que se dejaron de aplicar. Proceso de cadena de frío y política de frascos abiertos del Plan Nacional de Vacunación con incoherencias, lo que afecta a la calidad de vacuna. Pacientes vacunados con biológicos que perdieron la cadena de frío, y allí pues queremos que ahora los responsables del sistema de salud en el departamento y en el municipio hagan mayor claridad, que creemos que es de pronto lo más importante de informar. Inconsistencias en los macroprocesos de vacunación, faltas a los protocolos de farmacovigilancia y seguridad del paciente. En total se encontraron 11 viales correspondientes a 66 dosis con alteración en la cadena de frío en el almacenamiento de la IPS Norvital, cuyo tiempo máximo de aplicación es de 5 días, como ya lo conocemos todo y se ha difundido. Igualmente, a la fecha se identificaron 59 pacientes que fueron vacunados con estas dosis que están por fuera de la cadena de frío, y se siguen los procesos de inspección, vigilancia y control para verificar si existen más personas a las cuales se les aplicaron estas vacunas o estas dosis. En consecuencia a los hallazgos encontrados por parte de la entidad territorial y el Instituto Departamental de Salud en el ejercicio de su función misional de control y vigilancia, se toma la decisión del cierre como medida preventiva del servicio de expansión de vacunación COVID-19 en la IPS Norvital, por incumplimiento de los estándares de medicamentos, dispositivos médicos e insumos, de acuerdo con la resolución 3100 del 2019, y por errores programáticos que generaron eventos adversos en el plan de vacunación. Hemos querido informar a la ciudadanía en el marco de la transparencia que queremos dar en el proceso de vacunación. También queremos decirle a la ciudadanía que seguimos avanzando de manera importante en el proceso de vacunación en Norte de Santander, y que precisamente en el ejercicio de control y vigilancia, para garantizar precisamente que el plan de vacunación siga su hoja de ruta establecido, estamos tomando esta medida y haciendo este seguimiento. Serán las autoridades
que corresponden a los órganos de control, los que finalmente adelanten las investigaciones correspondientes y determinen las responsabilidades que sean del caso. Entonces le doy la palabra al doctor Carlos Martínez en primera instancia para que amplíe la información. Muchísimas gracias, señor gobernador. Informarle a la ciudadanía de Cúcuta y del departamento de Norte de Santander que gracias a ese trabajo de inspección y vigilancia que se hace en el territorio en compañía del ente territorial del municipio de Cúcuta como parte de nuestros procesos y también con el acompañamiento que hemos hecho en algunos casos y siempre con los entes de control, Procuraduría y Contraloría de la ciudad y del departamento. El día de ayer logramos identificar unas inconsistencias o unas anomalías al proceso de vacunación, como usted lo expresó, señor gobernador, en donde, por supuesto, dimos finalmente el proceso de cierre del servicio de vacunación de esta IPS. Debo aclararle al departamento que este error programático en el agendamiento y en el proceso de la cadena de frío generó que se dispusiera de unos biológicos que fueron aplicados a una población que ya usted expresó, aproximadamente 66 personas fueron vacunadas con estos biológicos que perdieron toda su capacidad, teniendo en cuenta que una vez descongelados se dispone de 5 días para su aplicación a temperaturas de +2 a +8 grados centígrados, situación que no se cumplió en este proceso de vacunación. Se le exigió como parte de la tarea de inspección y vigilancia del ente territorial a la IPS hacerle seguimiento a esta población que recibieron estas dosis de vacunas. En las informaciones que hemos mantenido con el Ministerio de Salud y Protección Social, si bien es cierto, gracias a Dios, muy posiblemente no se va a presentar ningún evento adverso, tampoco va a haber ninguna respuesta inmunológica que favorezca a esta población vacunada con estas vacunas. Por lo tanto, serán llamados en un lapso alrededor de un mes para iniciar nuevamente esquema de vacunación con esta población que había sido priorizada y que había sido vacunada con estos biológicos que habían perdido toda efectividad a efecto de que se había alterado su cadena de frío que incide directamente en las propiedades biológicas y óptimas del mismo. Por tal razón, hemos hecho y mantendremos el seguimiento que hemos mantenido de inspección y vigilancia en toda la red pública y privada de la ciudad de Cúcuta y el área metropolitana, y de la misma manera con la articulación de las secretarías de salud de cada uno de los municipios o de las direcciones locales de salud de los demás municipios del departamento, mantendremos la vigilancia e inspección del proceso de vacunación de todo el territorio del departamento de Norte de Santander. Por otra parte, los equipos de la Secretaría de Salud mantienen en estos momentos aún el proceso de inspección y de auditoría para evaluar si hubo más población vacunada en estas características que hoy estamos expresando de alteración de la cadena de frío que es consecuencia de un evento, de un error programático que no permitió un proceso en las condiciones que han sido establecidas en el Plan Nacional de Vacunación. Este error programático condujo efectivamente a este evento adverso que en el día de hoy le estamos informando a la ciudad de Cúcuta y al departamento de Norte de Santander.
Bueno, queridos, error programático. Error programático. Es que esta vaina no estamos comerciando productos de aseo, ni productos de belleza, ni cosas para cirugías plásticas. Es grave eso de que hayan unas personas que están vacunadas y están convencidas de que están vacunadas y desafortunadamente no debía ser así, pero está pasando que muchas personas que ya tienen las 2 dosis, entonces se ponen light, es decir, se quedan tranquilas, se relajan, no siguen el protocolo de bioseguridad no, queridos. Las personas que ya tienen las 2 dosis igual tienen que seguir cuidándose. Hay que esperar qué pasa con el organismo, hay que esperar. Aquí pasamos en un programa hace, yo creo que como 2 semanas o algo así, pasamos eso, los procesos de investigación, dentro de cuánto tiempo después de la persona tener las 2 dosis puede decir que estoy inmunizado. Pasan meses, queridos, pasan meses. El COVID-19 va a pasar todo el año, vamos a estar siguiendo con el distanciamiento social. Lo que pasa es que las personas cuando ya están vacunadas tienen menos riesgo, pero no es que ya están totalmente inmunizadas, porque hay que esperar un tiempo. Entendamos eso, investiguemos, entremos ahí donde el maestro Google y le preguntamos al maestro Google, o entre a Magazine Informativo Vive Consciente y busquen los programas antiguos, en los programas de hace 2, 3 semanas, y nosotros duramos varios días seguidos hablando del COVID, varios días seguidos pasando información científica del COVID-19, por favor. Entonces, imagínense ustedes esas personas que se vacunaron, que ahora ya no están vacunadas, pero esas personas, lo más probable, porque el ser humano es así, lo más probable es que ellos bajaron las guardias con los protocolos de bioseguridad. Entonces vamos a tener otro problema ahí. Ojo con eso. Yo sé que la labor del alcalde, la labor del gobernador, la labor de Carlos Martínez, de la Secretaría de Salud, y todo el equipo que está trabajando con esto no está fácil, no está papaya, no está mamey. Para ellos está la situación poco fácil, además de que la gente está enojada porque está retardado el tema de vacunación y empiezan también muchas especulaciones, porque también han habido muchísimas especulaciones al respecto, desde que ya el alcalde y el gobernador se habían vacunado empezando la pandemia hasta etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ojo, pues todas las bendiciones, que la luz divina llegue a las mentes y los corazones de todas esas personas que están en ese proceso, todas esas personas que están en las IPS, todo el personal que tiene que moverse para poder llegar a una vacuna. Y usted, mi querido oyente, mi querido cibernauta, cuando a usted lo vayan a vacunar, tiene que estar alerta y muéstreme cuál es la vacuna que me va a poner. Y quiero que me tomen una foto, muéstreme la vacuna, quiero que alguien, ahí siempre hay más personas, quiero que alguien tome una foto de la vacuna que me van a poner. Porque nos toca así, desafortunadamente, y con esto que nos acaban de decir, con más razón, y usted está en todo su derecho de preguntar si la cadena de frío se conservó, de hacer todas las preguntas que a usted se les ocurra, pero por supuesto, con el mayor de los respetos, con gratitud profunda, porque también hay gente que llega grosera, agresiva, irrespetuosa con el personal de salud que está vacunando y no hay derecho a esa cosa. Ellos están exponiendo su vida. O sea, aquí los héroes de toda esta cosa, de eso se puede el COVID-19, ha sido los médicos y toda la rama de paramédicos. Queridos, si bien es cierto que con oraciones no me voy a proteger del COVID-19, pero con el protocolo de bioseguridad, más oraciones, más meditaciones, sí me estoy protegiendo del COVID-19. Orar, meditar, nos acerca a la divinidad. Ya abrimos los espacios para que la divinidad pueda orar en nosotros, en la salud y en todas las áreas de la vida. 30 iglesias en el mundo entero, en el mundo católico. Pero bueno, eso es el mundo entero, ¿no? Realmente, porque es en todas partes del mundo. 30 iglesias fueron elegidas por el Vaticano
para rezar el rosario en el mes de mayo y de esa manera pedir misericordia, pedir compasión, fortalecer el sistema inmunológico, fortalecer la energía vital. 30 templos del mundo fueron elegidos para orar por el fin de la pandemia del COVID-19 y la Basílica de Chiquinquirá en Colombia fue elegida para rezar ese rosario global y se espera que hayan más de 250 millones de feligreses en el mismo tiempo, en el mismo horario, meditando ese rosario por la salud de todos en el planeta Tierra y porque llegue el fin del COVID-19, ¿no? Pasamos una noticia que días acá de una proteína que fue descubierta, una proteína para tomarla cuando ya la persona tiene el COVID-19, ¿no? Como cuando uno tiene una gripa, de tomarse un medicamento o cualquier otro virus para ayudar a pasar ese virus, ¿no? Que la divinidad llegue a la mente y el corazón de todos esos científicos que están trabajando al respecto y que sean generosos con la humanidad, que sean generosos, que entendamos que ninguno de ellos se va a llenar de plata. Cualquiera que descubra cualquier cosa, cualquier proceso, cualquier medicamento, cualquier técnica, cualquier herramienta para el manejo del COVID-19, para la cura del COVID-19, tiene que darlo gratis. Tiene que darlo gratis para acceder a todos. Terminamos, no tenemos nada más, ¿cierto? Sí, vamos a poner ese video, el video de donde nos cuentan lo de la Basílica de Chiquinquirá. El santuario de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá es uno de los 30 templos del mundo que fueron escogidos para orar por el fin de la pandemia. Les contamos cómo puede usted unirse a este clamor mundial. La Basílica de Chiquinquirá está en la lista de templos seleccionados para el Rosario Mundial que se realizará el próximo 13 de mayo a las 11 de la mañana, hora de Colombia. La idea es hacer un rosario global, uniendo canales de televisión y redes virtuales de todo el mundo. Calculamos una audiencia de unos 250 millones de televidentes. El Papa Francisco será partícipe de este proceso de evangelización con la intención concreta de pedir por el fin de la pandemia de coronavirus. Pienso que a estas alturas todos hemos perdido un familiar o un amigo víctima del coronavirus, de tal manera que encontramos en la oración y en la plegaria como un gran soporte y una gran fuerza espiritual que nos inspire y que nos va a ayudar a mantener la esperanza y a no decaer ni a caer en la tristeza y en la depresión. Para esta jornada de oración, la Basílica no tendrá acceso a feligreses, pero la ceremonia se podrá seguir por las redes sociales del santuario. Ojalá cada persona en su casa hiciera el Santo Rosario. No sabe el poder tan impresionante que tiene. Hay que pedirle a Dios para que pase esta pandemia y volvamos otra vez a seguir como antes. Junto al lienzo sagrado de la Virgen de Chiquinquirá, Colombia elevará sus oraciones para el fin del COVID-19, como un clamor al que se une el mundo entero. Bueno, mis queridos, estaremos al pendiente para que todos recemos ese rosario. Recordemos que la Virgen no es tan importante si la Virgen María era virgen o no era virgen, ¿no? Recordemos que aquí lo importante es que la Virgen María, la mamá de Jesús, y la mejor recomendación para cualquiera humano divino, es la mamá. Entonces, ella es una excelente recomendación ante Jesús, ante Dios como cada cual lo entienda, ante Buda, ante Krishna, ante los santos ángeles, ante todos los seres búdicos, crísticos, lumínicos y angélicos. Y también es una excelente recomendación ante la Madre Tierra, ante la Madre Naturaleza y ante la mente y el corazón de los seres humanos, ¿no? Entonces, me parece muy buena idea lo de ese rosario y qué bien que haya una de las basílicas nuestras en ese programa. La tarea de hoy, lo que queda del sábado y el domingo, estén tranquilos, busquemos películas
que nos hagan reír. Evitemos imágenes y emociones de dolor y de sufrimiento, de lamento, de sacrificio, de guerra, de enfermedad, ¿no? Entonces, me dice, la semana pasada hablando con alguien, me dice, es que estaba viendo, no le contesté porque estaba viendo una película. Y yo le digo, sí, ¿y qué película estabas viendo? Y me dice, Contagio. Yo me quedé muda. Y me dice, y me dice, Esperancita, ¿estás ahí? Yo le dije, claro, estoy acá, pero sorprendida, paralizada, cancelado. Me dice, ¿y por qué? Yo le dije, porque tú estás viendo Contagio. Y me dice, sí, porque eso así es como todo, como una premonición de lo del COVID-19. Le dije, no, pero es que ¿no te parece todo lo que tenemos que ver en los noticieros? ¿No te parece que Esperanza Casos esté hablando cada rato de Magazine Informativo y Consciente, esté proyectando videos cada rato del COVID-19? Para que encima tú tengas que envenenar tu mente echándole una película como Contagio. No, cancelado todo eso, queridos. Si está habido de películas y cosas así de ficción que se volvieron realidad acerca del COVID-19 y de cualquier otra pandemia, de cualquier cosa terrorífica del mundo, bueno, entre al programa y mire el programa de hoy, porque ustedes no van a creer, yo termino ese programa y me tengo que poner a meditar, me tengo que poner a orar para limpiar mis bancos de memoria. Construyendo el programa lo hablábamos con Jorgito, ¿no? Decíamos que me da pesar para hacer ese programa así, porque yo como terapeuta sé lo que significa la contaminación de la mente, pero me toca ponerles eso, me toca mostrarles eso, a ver si de pronto aterrizan, ¿no? Con que del programa uno solo me aterrice, me siento satisfecha. Queridos, lunes 6 de la tarde, los quiero, cuídense, protéjanse, amen lo suyo. La mejor forma es cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Demos buen ejemplo. Mostremos siempre lo mejor de nosotros. Todos tenemos luz y oscuridad, pero mostremos lo mejor de nosotros. Los quiero. Que Dios los bendiga. Comparta Magazine Informativo Vive Consciente. Pásele el programa de ayer y el de hoy a todos los que pueda. Pídale a las personas que me sigan. Ay, sí, y aquí los que escriben por el WhatsApp. Sí, tranquilos, voy a volver a tener en cuenta todo lo que me solicitan ustedes. Los quiero. Buena noche. Que Dios los bendiga. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen